Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, ahora les voy a explicar lo que son los alcanos. ¿Sí? Fíjense que ustedes en la teoría al principio tienen una explicación de lo que son los hidrocarburos, ¿sí? De dónde provienen, cuáles son los usos más comunes que nosotros tenemos de los hidrocarburos. Y después empieza con los hidrocarburos alifáticos. Nosotros vamos a ver tres tipos de hidrocarburos, que son alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? En esta ocasión lo que vamos a ver va a ser los alcanos, ¿sí? Los alcanos son hidrocarburos alifáticos saturados. ¿Por qué son saturados? Porque solamente tienen enlaces simples, ¿sí? Tenemos enlaces simples. Bien, y los alcanos los podemos llamar también como parafinas. No sé si alguna vez han escuchado hablar de las parafinas, ¿sí? Bien. Lo que les he puesto en la teoría es su composición química. Los alcanos van a estar compuestos de carbonos, están compuestos de carbonos e hidrógenos, nada más, ¿sí? Y su fórmula general, que es la que ustedes tienen que tener en cuenta, es, yo se las he escrito, carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. Esa N que ustedes tienen acá les va a indicar es la cantidad de carbonos que ustedes van a tener en una cadena, ¿sí? Carbonada, ramificada o lineal. Bien, y después, bueno, yo les he puesto algunos ejemplos ahí que son de unas imágenes que a ver si me esperan, se las muestro. Bien, fíjense que yo les he puesto acá nombre, metano, fórmula molecular, carbono, hidrógeno 4. En la fórmula molecular ustedes van a tener la cantidad de carbonos total que van a tener y la cantidad total de hidrógenos. En la fórmula desarrollada van a poner el carbono con los 4 enlaces y la cantidad de hidrógenos que va a tener en cada uno, ¿sí? Y después van a tener la fórmula semi desarrollada. Y yo les he puesto acá el metano, que el metano está compuesto por un solo carbono, ¿sí? Y va a tener 4 hidrógenos. Y acá está la imagen que yo les he puesto al lado. Fíjense, lo que está en negro es un carbono, ¿sí? Y está unido a 4 enlaces este carbono. Este carbono está unido a 4 enlaces y en cada uno de sus extremos tiene un hidrógeno, ¿sí? Si yo tuviera una ramificación, perdón, una cadena lineal carbonada de 2 carbonos, yo acá estaría ante un etano, que sería acá, con terminación ano, porque es un alcano, ¿sí? Bien, esta sería su fórmula molecular, ¿sí? La imagen. La fórmula molecular que nosotros tenemos sería carbono hidrógeno 2, porque yo tengo dos carbonos, ¿sí? Los carbonos son los que están en negro. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, ¿sí? Bien, esta sería la fórmula. Si yo tuviera 3 carbonos, esperen que se los armo, si yo tuviera 3 carbonos, a mí me quedaría de esta manera. Fíjense, saqué, yo tenía un etano. Si quiero que este etano se me convierta en un propano para tener 3 carbonos, voy a sacar un enlace, ¿sí? O hago que se desplace un hidrógeno. Al desplazarse el hidrógeno, puedo hacerlo que los carbonos se unan. Entonces ahí yo tengo, fíjense, tengo 3 carbonos, ¿sí? Y voy a tener que esos 3, fíjense, este carbono va a tener 3 hidrógenos, ¿sí? Este carbono, que es el del medio, solamente tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Y este carbono, que está acá en el otro extremo, va a tener 3 hidrógenos, ¿sí? Este sería un propano, ¿sí? Si yo pusiera acá otro carbono, sería un butano. Si pusiera otro carbono, sería un pentano. Si tuviera 6 carbonos, sería un hexano. Si tuviera 7 carbonos, sería un heptano, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a aprender a nombrarlos. Yo les voy a poner un ejemplo. Voy a poner carbono, hidrógeno 3.
tengo una cadena de carbonos, ¿sí? Fíjense que tengo ramificaciones. Puede ser esta una ramificación, puede ser esta una ramificación. Pero lo primero que yo voy a tener que tener en cuenta para poder nombrar mi cadena de carbonos, yo en realidad lo que ustedes van a tener que buscar va a ser cuál es la cadena de carbono más larga. ¿Cómo la identifico? Voy a tener que contar, ¿sí? Perdón, acá me falta un hidrógeno. Voy a tener que contar. Acá tengo, si cuento de acá, si tomo esta como lineal, voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Bien, estamos bien. Si la tomo así, tengo 1, 2, 3. No puede ser, me queda muy corta. Esta sigue siendo la más larga. Si lo tomo así, me queda 1, 2, 3, 4, 5. Es corta también, no la puedo tomar como cadena principal, sigue siendo esta más larga. Puedo tomar esta así, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue siendo igual que esta, ¿sí? Y después te puedo tomarlo así, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. También la misma. Puedo tomar cualquiera de estas tres, o lineal, de esta manera, o que haga una L, o que haga otra L, ¿sí? Voy a tomar esta para que se les haga más fácil. La voy a encerrar en rectángulo, ¿sí? Bien, esa va a ser mi cadena principal. Bien, yo tengo mi cadena principal. Y fíjense que tengo radicales, ¿sí? Voy a tener acá un radical. Y como este y este no son iguales, fíjense que yo acá tengo solamente un radical con un carbono y acá tengo un radical con 2 carbonos. Va a ser diferente. Entonces a este le vamos a poner un círculo, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Ya tenemos la cadena principal y ya tenemos los radicales. Una vez que yo tengo cadena principal y radicales, ahora voy a tener que enumerar mi cadena de carbonos. ¿Cómo la voy a enumerar? Siempre vamos a enumerar que a mí el radical me quede con el menor valor, el menor número. Fíjense, si yo empiezo a numerar de acá, yo tendría 1, 2, 3, 4. Recién en el número 4 tendría un radical. Pero si yo enumero de acá para acá, fíjense que tengo 1, 2. ¿Cuál sería el menor? Acá. Entonces, voy a enumerar. Tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Sí? Entonces me quedó que en el carbono 2 tengo un radical y en el carbono 3 tengo otro radical. ¿Sí? Bien. Una vez que yo ya enumeré, puedo empezar a nombrar, pero ¿qué es lo que me gustaría que hicieran ustedes antes? Que identifiquen qué tipo de radicales tienen, cuál es el nombre del radical. ¿Cómo nos damos cuenta? Vieron que yo les decía recién que si tengo un carbono, voy a tener un metano. Si tengo 2 carbonos, voy a tener un metano. Eso lo tienen acá, en la reglita, ¿sí? De la teoría. Si tengo 3 carbonos, voy a tener un propano. Si tengo 4 butanos, si tengo 5 pentanos. No se los escribí todos. Les escribí esto, ¿por qué? Porque yo ahora necesito que ustedes sepan cuáles son los radicales y cómo los voy a nombrar. ¿Sí? Bien. Fíjense que yo acá tengo un solo carbono y es un radical, ¿sí? Entonces, como tengo un carbono y es un radical, el nombre voy a cambiar la terminación ano por il. Entonces, en vez de tener un metano, voy a tener un metil, ¿sí? Entonces acá sería metil, ¿sí? Si yo tengo en una ramificación con 2 carbonos, voy a tener un etil. Cambio, fíjense que cambia la terminación ano por il, entonces sería etil. Si tengo 3 va a ser un propil. Si tengo 4 va a ser un butil. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a tener que identificar cuáles son los que nosotros tenemos. Fíjense, yo acá tengo un solo carbono. Entonces, como es un solo carbono, voy a tener un metil. Entonces, este radical se llama metil. Bien, y acá tengo 2 carbonos en este radical. En como tengo 2 carbonos, voy a tener un etil. Bien.
Ya identifiqué los radicales, ahora sí puedo nombrarla. ¿Cómo voy a nombrarla? La voy a nombrar alfabéticamente, ¿sí? Por orden alfabético. Siempre recuerden que se enumeran primero los radicales, ¿sí? Entonces, voy a empezar por el etil, porque tiene una E, empieza con una letra E. Bien, empiezo con el etil. ¿Cómo me va a quedar? Fíjense que en la posición 3 yo tengo el etil. Entonces voy a tener que colocar el número. Pongo un 3. 3, guión. ¿Qué tengo en el 3? Un radical. ¿Cómo se llama ese radical? Etil. Entonces tengo 3 guión, etil, guión. ¿Sí? Continúo con el otro radical que yo tengo. En este caso es un metil. ¿Y en qué posición está? Está en la posición 2. Nunca se olviden de las posiciones. Por eso enumeramos. ¿Sí? Entonces voy a poner 2 guión metil. Guión. ¿Sí? Y ahora como final voy a poner el nombre de nuestra cadena principal. ¿Cuántos carbonos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si tengo 6 carbonos, mi cadena se va a llamar hexano. Ahí sí voy a tener la terminación ano, porque no es el radical, es la cadena principal la que voy a nombrar al final. Entonces se va a llamar hexano. Perfecto. Entonces el nombre final de esto sería 3-etil, ¿sí? 2-metil, hexano, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el punto 3, ¿sí? Esta sería una fórmula semi desarrollada. Bien, después, ¿qué me queda? Después en el punto 4, fíjense que yo les he puesto, escribe las fórmulas desarrolladas, semidesarrollada y molecular de heptano, 3-metilheptano, 2,2 dimetil, 4-propiloctano. Vamos a hacer el 4C, ¿sí? Espérenme que borro esto y vamos a hacer el 4C para que ustedes vean cómo es que deben hacer ese punto. Es muy fácil, fíjense, voy a borrar esto acá. Esto se los voy a dejar como guía, ¿sí? Bien, entonces tenemos 4C. 4C. El 4C me dice que tengo 2,2 dimetil, ojo con esos di, ¿sí? Fíjense, dimetil, guión, 4-propil, octano. Fíjense la manera fácil que yo les voy a enseñar para que ustedes lean ese nombre y lo puedan dibujar. Fíjense, ustedes siempre relacionen que el último nombre que ustedes tengan, que va a terminar en ano, ¿sí? En este caso octano, a mí me va a indicar que yo tengo mi cadena principal, que es la cadena principal, va a tener 8 carbonos, ¿sí? Bien, entonces, como cadena principal, escriban la lineal para que no se les haga tan complicado, ¿sí? Voy a escribir 8 carbonos nada más, entonces empiezo. Tengo 1, solamente carbonos, después agregamos los hidrógenos para que no se confundan. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Bien, ya escribí mi cadena principal, que a mí me indica que tengo un octano, que son 8 carbonos. Ahora tengo que ubicar los radicales. ¿Cuáles van a ser los radicales? El metil y el propil, ¿sí? ¿Dónde los ubico? Fíjense que a mí me dice 2,2 dimetil. Ese dimetil que ustedes tienen acá, a ustedes les indican, ¿sí?, que tienen 2 metiles. Van a tener 2 radicales, ¿sí? Tienen 2 metiles. ¿Dónde van a estar esos 2 metiles? En la posición 2. ¿Por qué hay 2 veces 2? Porque ustedes tienen, por ejemplo, que este va a ser nuestro carbono 2. Acá ustedes le ponen el número a la cadena. Siempre tiene que estar en el carbono 2. Pueden empezar de acá o pueden empezar de acá, ¿sí? Bien, si empezamos de acá,
Este va a ser mi carbono 2. Y si empezamos de acá enumerando, este va a ser mi carbono 2. Vamos a empezar de acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que en el carbono 2 me dice que yo tengo 2 metiles en el carbono 2. ¿Por qué sé que van a estar en el carbono 2? Porque dice 2,2. Si el dimetil este estuviera, por ejemplo, si acá tuvieran 2,3, ustedes tendrían en la posición 2 y en la posición 3 un metil en cada uno, ¿sí? Pero en este caso lo tienen en el 2. Ahí. Entonces me va a quedar, y para que no se confunda, yo en la posición 2 tengo 2,2 dimetil. ¿Cuál va a ser el metil? El que tiene un solo carbono, ¿sí? Entonces yo acá voy a poner un metil. Carbono, hidrógeno, 3, ¿sí? Acuérdense de eso. Acá voy a tener carbono, hidrógeno, 3. Perfecto. Ya tengo la primera ramificación. Y en esta cadena también tengo una segunda ramificación, que es el 4-propil. ¿Qué me indica ese 4? Posición del propil. ¿Y cuál va a ser el propil? El que tenga 3 carbonos. ¿Sí? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4. En la 4 yo tengo un propil. ¿Cuántos carbonos tiene el propil? 3 carbonos. Entonces acá voy a poner 1, 2, 3 carbonos. 3. ¿Sí? Una vez que ustedes tengan esto, ya está, terminaron. ¿Qué es lo que queda? Y ahí lo nombraron todo, ¿sí? Pusieron que tenemos 2,2 dimetil, 4 propil, ¿sí? Octano, que es nuestra cadena principal. ¿Qué es lo que me queda para finalizar? ¿Vieron que les dije al principio? Que siempre hagan una cadena sin hidrógenos. Vamos a tener que contar que la cantidad de hidrógenos que nosotros tenemos por carbono siempre, no se olviden de eso, siempre es 4. Fíjense, si yo acá tuviera el carbono, yo acá tengo un carbono, ¿sí? Y siempre este carbono lo voy a tener con 4 hidrógenos, ¿sí? Si se une a un carbono, le saco, así sería, le saco un hidrógeno, se une. Pero este carbono está unido, fíjense, este carbono está unido a 2 carbonos. Entonces va a tener un enlace unido a un hidrógeno y otro enlace unido a otro hidrógeno. ¿Sí? Esa sería la forma. Ahora nosotros vamos a ir viendo eso. ¿Cómo lo van a hacer? Esta que yo les voy a hacer acá va a ser la fórmula semi-desarrollada. O hagamos la desarrollada para que no se les complique tanto. Fíjense. Vamos a borrar eso que les he puesto ahí. ¿Cuál va a ser la fórmula desarrollada? Ustedes van a escribir todos los enlaces que va a tener capacidad del carbono. Este carbono ya tiene un enlace, entonces le faltan 3 enlaces. ¿Qué va a haber en esos 3 enlaces? Hidrógeno. Entonces acá voy a poner hidrógeno. ¿Sí? Bien. Este carbono ya tiene todos sus enlaces ocupados. Listo, ya está. No lleva hidrógeno. Este carbono, me va a quedar medio apretadito, tiene 3 enlaces. Entonces voy a tener acá 3 hidrógenos. ¿Sí? Este carbono tiene 2 enlaces acá. Le faltarían 2 enlaces acá. Entonces va a tener acá hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Ustedes háganlo más espaciado. Este carbono tiene 3 enlaces. ¿Sí? Entonces acá le faltaría un enlace. Va a tener un hidrógeno. Este lo mismo. Tiene 2. Le faltan 2 para completar los 4 enlaces. En los que tiene libre van hidrógenos. ¿Sí? Acá exactamente lo mismo. Tiene 2 enlaces unidos a carbono. Le van a quedar 2 enlaces libres que van a tener hidrógeno. Lo mismo con este. Voy a tener acá 2 hidrógenos. Y acá este carbono está unido a un carbono. Por lo tanto va a tener 3 enlaces libres. Voy a tener acá 3 hidrógenos. ¿Sí? Y me faltaría esta parte de acá. Este carbono está unido a un solo carbono. Va a tener 3 enlaces libres. Voy a tener hidrógeno acá y otro hidrógeno ahí. ¿Sí? Acá este carbono está unido a 2. Le quedan 2 libres. Va a tener acá 2 hidrógenos. Acá lo mismo. 2 hidrógenos más. Y acá, bueno, voy a tener 4 hidrógenos. ¿Sí? Esta sería la fórmula desarrollada. Si ustedes lo hacen, tienen que hacerlo en realidad, con la fórmula semi-desarrollada,
les va a quedar esto mismo, solamente que más resumido. Por ejemplo, ¿cómo les quedaría la fórmula semidesarrollada? Yo acá tenía 3 hidrógenos y en vez de hacerlo con los enlaces voy a poner carbono, hidrógeno, 3. Enlace, carbono, ¿sí? El de arriba. Lo borro, ustedes no lo van a borrar, lo van a dejar, lo van a hacer al lado. Yo se los voy borrando para que ustedes vean la diferencia de la desarrollada y la semidesarrollada. Este carbono tenía 3 hidrógenos. Otra manera de representarlo es así, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Lo mismo con este. Tiene 3 hidrógenos acá. Si a esta cadena de carbonos la convierto en semidesarrollada, me va a quedar carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Acá tengo 1, 2 hidrógenos. Para hacerlo semidesarrollado tendría carbono, hidrógeno 2. ¿Sí? Este carbono tiene un solo hidrógeno. ¿Cómo se lo represento en la semidesarrollada? Carbono, hidrógeno. Nada más. Lo mismo acá. Tengo 1, 2 hidrógenos. Semidesarrollada, carbono, hidrógeno 2. Acá lo mismo. Semidesarrollada, carbono, hidrógeno 2. Acá igual. Carbono, hidrógeno 2. Y en este último tendría carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? Fíjense la diferencia, cómo se achicó. Solamente le hice semidesarrollada. La otra era... Esto sería desarrollado y esto sería semidesarrollado. ¿Sí? Voy simplificando. Y en la fórmula molecular, que también ustedes tienen que hacer en el punto 4, ahí van a contar toda la cantidad de carbonos que ustedes tienen y ponen, por ejemplo, vamos a contar 1, 2, acá habían 8, 9, 10, 11, 12, 13, carbono 3, y van a contar la cantidad de hidrógenos que van a tener, 3, 6, 9, 11, cuentan todos y ponen la cantidad total que ustedes tienen en esta cadena de carbono. Esa sería la fórmula molecular. Eso es lo que tienen que hacer en el punto 4. ¿Sí? Y fíjense que después tienen en el punto 6, yo les he explicado, fíjense acá en la teoría, yo les hablo de los tipos, de las clases de átomos de carbono. Nosotros podemos tener 4 clases de átomos de carbono. ¿Cuáles van a ser las 4 clases de átomos de carbono? Vamos a tener carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Los carbonos primarios van a estar unidos a un carbono. ¿Sí? Por ejemplo, este carbono lo voy a identificar con un triángulo. Este carbono que yo tengo acá es un carbono primario. ¿Por qué es un carbono primario? Porque está unido solamente a un carbono. ¿Sí? Fíjense, él está unido a un solo carbono, nada más. Este también es un carbono primario, lo vamos a marcar, porque también está unido a un solo carbono. Este igual, está unido a un solo carbono. Este igual, está unido a un solo carbono, ¿sí? Que es ese. Este exactamente lo mismo, está unido a un solo carbono, ¿sí? Y creo que ya no hay ninguno más. Fíjense, todos esos que yo marqué en triangulitos serían carbonos primarios, porque están unidos solamente a un carbono, ¿sí? ¿Cuál va a ser el secundario? Y el que va a estar unido a 2 carbonos. Por ejemplo, lo voy a marcar con un redondel. Este carbono está unido a 2 carbonos, entonces va a ser un carbono secundario. Este carbono también está unido a este carbono y a este carbono, por lo tanto está unido a 2 carbonos. También es un carbono secundario. Este carbono está unido a este carbono y a este carbono. También es un carbono secundario. Este no, fíjense que está unido a 3 carbonos. Entonces no es un carbono secundario. Vamos acá. Tengo un carbono unido a 2 carbonos. Entonces va a ser un carbono secundario. Bien, vamos acá abajo. Este carbono está unido a 2 carbonos. ¿Sí? Entonces va a ser también secundario. Y este también está unido acá y acá, entonces es carbono secundario. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles van a ser los carbonos terciarios? Los carbonos terciarios van a estar unidos a 3 carbonos. Los vamos a marcar con un triángulo. Fíjense, este carbono está unido a 1, 2, 3 carbonos. Entonces va a ser un carbono terciario. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el carbono cuaternario? Va a ser el carbono cuaternario. Lo vamos a hacer una nubecita. El carbono cuaternario va a estar unido a 4 carbonos. ¿Sí?
Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el punto 6, ¿sí? En el punto 6 ustedes me tienen que poner de esas fórmulas, acá abajo yo les he puesto primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Me van a poner la cantidad de carbonos primarios, la cantidad de carbonos secundarios, de terciarios y de cuaternarios. Si quieren los pueden pintar, los pueden remarcar, ¿sí? Todo remárquenselo, vayan poniéndole colores, iguales que cuando identifiquen radicales, ¿sí? Acuérdense que para nombrar lo primero que tienen que hacer es identificar la cadena principal, ¿sí? Una vez que ustedes identifican la cadena principal, van a tener que buscar cuáles son los radicales que van a tener. Identifican los radicales. Una vez que tienen los radicales, enumeran. Y una vez que ya enumeraron, ¿sí? Me van a tener que pasar a nombrar lo que es la cadena carbonada. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Cualquier duda me mandan un mensaje, ¿sí? Que estén bien, chicos.